Buenos días, mi nombre es María Cieiro y vengo de parte de la extensión de Maturín, Escuela de Arquitectura de la Santiago Manillo. Hoy voy a estarles hablando del concepto de la culpa en el ámbito laboral. Primero debemos saber qué es la culpa. La culpa se define como esa emoción que sentimos nosotros los humanos cuando creemos que hicimos algo malo, cuando fallamos o cuando no hacemos algo que creíamos que debíamos hacer. Pero ¿qué ocurre cuando sentimos esa culpa o cuando fallamos como profesionales? En el ámbito laboral o en el trabajo, el sentimiento de culpa puede surgir cuando cometemos un error, cuando no cumplimos con nuestros deberes como trabajador o cuando actuamos de manera poco ética. Por ejemplo, en una situación en la que una enfermera a lo mejor olvida darle medicamento a su paciente a tiempo y este empeora, en ese caso la enfermera sentiría culpa por la falta del cumplimiento de sus deberes. La culpa en el trabajo puede ser originada por distintos tipos de acciones. Primero tenemos la negligencia, tenemos la imprudencia y tenemos la impericia. Con la negligencia esta es causada cuando no se hace lo que debía de hacerse. Por ejemplo, un médico que no revisó bien el historial de su paciente y terminó agravando su situación. Luego tenemos la imprudencia, en donde se hace algo que no debía hacerse. Por ejemplo, un ingeniero que aprueba un proyecto sin haber revisado bien los materiales o los planos. Y por último tenemos la impericia, en donde se cometen errores por no saber qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, un contador que comete errores en sus cálculos por no saber utilizar correctamente los software. De esta manera podemos darnos cuenta que la culpa o los errores pueden surgir por distintos tipos de acciones. Aunque no se crea, la culpa puede llegar a tener sus beneficios, ya que sentir este tipo de emociones quiere decir que somos lo suficientemente autoconscientes para reconocer nuestros errores. Al reconocer nuestros errores, esto nos permite poder aprender de ellos y poder desarrollarnos mejor como profesionales para saber no solo reconocer el hecho de que somos humanos y podemos cometer errores de vez en cuando, sino que también estos obstáculos nos permiten poder aprender de estas situaciones y poder evitarlas en un futuro. A pesar de estos beneficios, aún así, el sentimiento de culpa de no ser gestionado de manera correcta puede llegar a tener un impacto bastante negativo dentro de varios trabajadores. Dentro del impacto negativo que puede generar la emoción de la culpa sin una correcta gestión, tenemos la ansiedad, la baja autoestima y la desmotivación. Todas estas pueden desmejorar mucho la calidad de vida del trabajador y su experiencia dentro de una empresa. Por ende, es muy importante que nosotros como profesionales sepamos gestionar este tipo de sentimientos. Primero y principal, reconociendo nuestro error o cuál fue nuestra falta y pidiendo disculpas de ser necesario. También buscando algún tipo de solución para este tipo de situaciones y por último reflexionando sobre esto y aprendiendo para el futuro para poder evitar el que este tipo de situaciones negativas se vuelvan a repetir. Es importante saber que hay situaciones en las que la culpa puede llegar a ser generada por algún tipo de error sin intención o una situación en la que no teníamos el control. Por otro lado, hay situaciones que nos pueden llegar a generar culpa en las cuales el error sí fue de nosotros como trabajador y por una falta de responsabilidad. Por ende es importante saber diferenciar la culpa de la falta de responsabilidad. La culpa es un sentimiento el cual puede ser subjetivo y puede ser irracional. Por ende, esta puede surgir en situaciones en las que verdaderamente no teníamos el control. Por otro lado, la responsabilidad es una cualidad indispensable del trabajador. Esta es objetiva y se basa en hechos reales. Por ende, podemos decir que la culpa y la responsabilidad trabajan en conjunto. Mientras la culpa nos ayuda a reconocer nuestros errores, la responsabilidad nos permite buscar soluciones a estos, sabiendo aprender de ellos para evitar que se repitan en el futuro. Para entender mejor estos conceptos traje por acá tres ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un profesor que se da cuenta que ha cometido un error al calificar a uno de sus estudiantes, se siente mal, lo comenta con sus colegas, pero como tal no busca solucionar el problema ni habla con su estudiante. En esta situación podemos ver que se evidencia la culpa, pero falta la responsabilidad, ya que no se busca una solución como tal.
Luego tenemos un segundo ejemplo en donde un bombero no puede entrar a un edificio en llamas ya que hay un riesgo extremo. Por ende, avisa a sus superiores de la decisión que tomó y busca otro tipo de soluciones en las que se puede ayudar. En este caso no existe culpa ya que es una situación que se le escapaba de las manos, pero de todos modos busca responsabilizarse y buscar otras opciones para ayudar. Por último, tenemos el ejemplo 3, en donde una enfermera olvida darle una de sus dosis a uno de sus pacientes. En este caso, recuerda que se olvidó, se siente mal, se lo comenta a sus superiores y busca o toma las medidas para que esta situación no vuelva a ocurrir. En este caso, existe la culpa como también existe la responsabilidad, ya que se dio cuenta de su error y buscó enmendarlo para que esta situación no vuelva a ocurrir. De esta manera podemos ver cómo la culpa de la mano de la responsabilidad, es decir, de la mano de la acción, puede llegar a ser beneficiosa. Por ende, este tipo de sentimientos tenemos que saber manejarlos para que no nos paralicen, sino que al contrario nos ayuden a accionar, sabiendo reconocer este tipo de obstáculos y buscando la manera más óptima de solucionarlos. Para concluir, entonces, tenemos 3 puntos importantes. Primero, saber que el sentimiento de culpa puede llegar a surgir en situaciones en las que verdaderamente no teníamos responsabilidad o genuinamente se escapaban de nuestras manos. Por ende, es muy importante saber manejar esta emoción para reconocer cuándo realmente era parte de nuestra responsabilidad y cuándo no. Además, este sentimiento nos permite saber aprender a solucionar problemas cuando cometemos un error. Y por último, nos permite aprender a ser mucho más autocríticos y reconocer nuestros errores. Por último, los dejo con esta frase de la escritora Verónica Ruth, la cual dice: la culpa nos recuerda que debemos hacerlo mejor la próxima vez. Muchas gracias por su atención.